Y vamos ahora a profundizar en la información y para eso nos contactamos con Pablo Seriani Cernadas. Él es director del programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Señor Seriani Cernadas, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Bueno, en primer lugar, ¿cómo analiza usted este acuerdo o esta suerte de negociación entre algunos países de la Unión Europea? ¿Considera que esto se encamina al bloque hacia un abordaje conjunto del conflicto migratorio? Bueno, muy buenas noches, gracias por el contacto. En primer lugar, por supuesto, celebrar la buena noticia. Esas personas, que incluía varios niños y personas en una situación vulnerable en cuanto a su condición de salud, necesitaban llegar a un puerto seguro lo antes posible, con lo cual es una buena noticia. Ahora bien, venimos siguiendo en los últimos meses, incluso uno iría un poco más atrás, cómo este tipo de situaciones que responden a un fenómeno de carácter estructural, que desplazan cientos de miles de personas intentando llegar a costas europeas, viene siendo respondido a través de respuestas de alguna manera de caso a caso, o más espasmódicas. El único o el último intento de un acuerdo más de largo plazo fue, se acordarán, allá por septiembre de 2015, para responder a las cientos de miles de personas que estaban llegando principalmente desde Siria en ese momento, un acuerdo de recepción y redistribución de personas migrantes y refugiadas entre los miembros de la Unión Europea. Varios años después, esa reubicación no funcionó, muchos países no cumplieron con la cantidad de personas que se habían comprometido a recibir y desde entonces eso no ha funcionado, con lo cual ojalá se llegue a un acuerdo, un protocolo más de largo plazo, pero lamentablemente por ahora y en el contexto político actual no parecería que eso va a pasar en el corto plazo. Y por ejemplo, ¿qué tipo de acciones considera usted que debería tomar el bloque frente a este conflicto migratorio? A ver, por un lado tiene que haber un pacto de largo plazo, si esto no puede responderse caso a caso. Sí, tiene que haber un acuerdo político entre todos los estados de la Unión Europea que estén basados en principios fundamentales, principios que fueron en buena medida promovidos por los estados europeos al final de la Segunda Guerra Mundial, el derecho al asilo, el derecho a la vida como respuesta o como un principio que debe guiar prioritariamente cualquier tipo de respuesta. Tiene que haber un protocolo de desembarco, un protocolo de reubicación de las personas entre los diferentes miembros de la Unión Europea. Tiene que haber un plan de largo plazo que aborde seriamente las causas estructurales. Hay gente viniendo del sur de Sudán, sabemos el conflicto armado que hay ahí, y otros países donde las violaciones a los derechos humanos son gravísimas y masivas, como el caso de Libia. Entonces tiene que haber una respuesta basada en los derechos y no solo una respuesta de largo plazo, de corto plazo, sino un plan de acción.